Vamos a ir a la palabra de Dios. La enseñanza de hoy se llama Asóciate con los ganadores. Amén. Asóciate con los ganadores. Cuando una empresa tiene problemas financieros, suelen buscar asociarse con aquellos que puedan aportar un capital que cambie su situación financiera. Es decir, que puedan ser los que traigan algo nuevo que no estaban teniendo, y desde ese lugar entonces pueden hacer un salto importante en lo que es a su estado financiero y de la empresa. Pero para eso, obviamente, tienen que ceder parte de su patrimonio. Es decir, ahora van a tener que compartir el negocio con un socio, o la empresa con un socio. ¿Está bien? Entonces, tenemos que entender que a veces, ceder algo implica ganar mucho más. Ceder algo implica ganar mucho más. Yo me imagino la cara del hombre de campo cuando tiene que comprar la semilla para sembrar su campo. Usted dice, bueno, una bolsita de semilla, ¿cuánto vale? No, estamos hablando de hectáreas y hectáreas y hectáreas. Imagina la cantidad de semillas que tienen que comprar. Es un dinero muy, muy grande. Ahora, yo no he visto ningún hombre de campo, cuando va a comprar la semilla, que vaya llorando, que vaya lamentándose, o sea, hay algo que tienen que ceder para luego poder. Entonces, hacen algo, compran una semilla y lo peor de todo, que la terminan tirando en la tierra. ¿Se imagina? Usted agarra un billete de $100 y lo tira ahí a la tierra. No, como que no. Bueno, ellos ponen miles de dólares para tirarlo a la tierra. Hasta ahí parece toda una locura, ¿no? Hasta que llega el momento de la cosecha. Y cuando llega el momento de la cosecha, usted dice, este era más inteligente que yo. Este era más inteligente que yo. Porque mirá, se gastó todo eso, yo pensé que era una locura, pero ahora recibió 100 veces más. Entonces, hay veces que tenemos que aprender que cediendo parte, ganamos más que quedándonos con todo. En el siguiente pasaje que vamos a estar leyendo, que ya de paso les digo, es en el libro de Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 5, nos vamos a encontrar a un Pedro que, después de haber estado toda la noche pescando sin sacar nada, estaba buscando salir de su frustración o su frustrada manera de vivir y su inestable economía. Estaba buscando cómo salir de todo eso. ¿Cómo salgo de todo esto? Bueno, vamos a ver qué es lo que pasó. Póngase de pie, si ya está en Lucas 5, versículo 1, y vamos a comenzar a leerlo. Dice así: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, el que luego sería Pedro, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, navega hacia adentro del mar, y echa vuestras redes para pescar. Algunos de ustedes quizás creen que Jesús no se ocupa de las cosas del trabajo, de las cosas de la economía, de las cosas de pesca, por ejemplo. Sin embargo, acá dice que Jesús mismo le dijo: vamos a pescar. Fue Jesús. No fue que Pedro le dijo: bueno, yo te presté el bote, así que ahora vamos, me va a tener que
compensar lo que yo hice. No, fue el mismo Jesús que le dijo, Simón, vamos para dentro del mar y echar las redes que vamos a pescar. Respondiendo Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Simón le dijo, tú eres maestro y me parece bárbaro, pero acá el pescador soy yo. Y los peces salen de noche, se suben durante la noche, no durante el día. Así que no tiene sentido que vayamos a pescar ahora. Pero luego recapacitó y le dijo, más en tu palabra, por tu palabra, echaré la red. Ahora, si ustedes leen el versículo donde Jesús le dice que vayamos a pescar, Él no le dice que eche una red, Él le dice que eche las redes. Pero Simón no le alcanzó la fe como para echar las redes. Dijo, bueno, te voy a dar el changüí, como decimos nosotros acá, te voy a dar la chance. Ah, viste que yo también. Y voy a tirar una red, una sola. Y a veces nos pasa así, ¿no? El Señor dice, vení, dale, hacé, tirate nomás que yo te sostengo. Y voy a decir, a ver, saca un piecito nomás, solamente piecito. Pero el Señor te dijo, tirate. Bueno, Pedro le pasó lo mismo. El Señor dijo, tirá las redes. Y Pedro dijo, bueno, voy a tener una red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Claro, si Jesús le había dicho que tire las redes y él tiró una sola red. Eran tantos peces que Jesús sabía que estaban, que la red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que ahora se hundía la barca. Si lo hubiesen hecho caso a Jesús, ¿saben qué? Yo quiero, antes de seguir, darte un consejo. Hacele caso a Jesús. Cuando Él te pide algo, hacele caso a Jesús. No seas como Pedro. No eches una red. Si Él te dice, dale con todo, tirá con todo. Si Él te dice, todo, pero pastor, mañana tengo que pagar, todo. Una vez escuché a un empresario que se había fundido. Era en Colombia. Se había fundido mal, a tal punto que le había quedado unas moneditas para cuando salía de la iglesia comprarse una empanada. En Colombia la empanada es la más común. Como usted sale de acá y se compra una porción de pizza. Salía de ahí, en la puerta venden la empanada. Y Dios le dijo, estando en la iglesia, así como está usted acá, Dios le dijo, poné todo lo que tenés en el alfolí. No, ese es todo lo que tengo, no. Poné todo lo que tenés en el alfolí. Pero no, Señor, es lo único que me queda. ¿No? Poné todo lo que tenés en el alfolí. Bueno, bajó la cabeza, agarró todo lo que tenía y lo puso en el alfolí. Bueno, terminó el servicio, salió y se encuentra con una persona que había sido cliente de él hacía un tiempo largo atrás, más de 1 año y medio, y le dice, uy, mira vos, no te voy a encontrar. ¿Sabes cuánto hace que te estoy buscando? ¿A mí? Sí, te estoy buscando hace 1 año y medio por lo menos. ¿Por qué? Porque cuando arreglamos los números, yo me equivoqué y te pagué muchísimo dinero de menos. ¿Cómo, maestro? Sí, te debo mucho dinero. ¿A mí? Sí. Mañana pasa por la oficina. Bueno, se fue para la oficina y le debía $60,000. Con esos $60,000,
comenzó de nuevo su empresa y hoy estaba ahí dando el testimonio de que ahora su empresa era próspera y había vuelto a ser un gran empresario. ¿Qué le costó? Todo. No confunda. Porque el problema está que nosotros confundimos el monto con el costo. Dios no te pide monto, Dios te pide costo. ¿Cuánto te cuesta? De acuerdo a cuánto te cueste, va a ser lo que Dios te va a dar. Porque cuando Él tuvo que pagar por tu vida, tomó lo más caro que tenía. Podría haber mandado un ángel, era más barato. No, tomó a su hijo. Entonces, si le vas a responder con la misma moneda es una cosa, o si le vas a responder con lo más chiquito que tenés, es otra. Entonces, cuando Dios te pide algo, lo que va a ver es cuánto te cuesta. No importa cuánto sea. ¿Qué te cuesta lo que estás dando? Ahí es donde va a valorar el amor que tienes por Él y el sentido de lo que estás haciendo. Entonces, la pregunta es, lo que ofrendaste hoy, ¿cuánto te costó? Quizás te costó muchísimo y Dios así lo tomó. Pero quizás dijiste, y Dios también lo tomó así. Entonces, cuando Dios te pide algo, es porque Él sabe lo que va a pasar con lo que hagas. Él le dijo, echa las redes. Y Pedro solamente echó una red. Su red se rompía, los barcos se hundían. Pero si usted lee Juan 21, cuando Jesús resucitado aparece en la playa y le pregunta si tienen algo para comer, y otra vez Pedro con la misma cuestión, no había pescado nada, le dice, echen la red a la derecha. Y sacó una cantidad enorme de grandes peces, pero su red, a pesar de todo eso, dice, su red no se rompía, porque ya no era el mismo Pedro. Ahora Pedro estaba preparado para cuando Jesús le pedía algo. Así que él supo qué red echar. ¿Para qué? Porque lo que iba a venir iba a ser grande. Él lo sabía, ya lo había vivido. Entonces hay veces que tenemos que pasar por situaciones para darnos cuenta. Los que han vivido esto, y yo doy fe de esto, cuando a mí me pide algo Dios, yo no mido. Yo lo que veo es que hacer lo que Él me pide. Porque ya he vivido esto. Ya sé lo que Dios es capaz. Y no me va a agarrar desprevenido. Entonces, en esta parte nomás principio, en la que no pensaba ni hablarla, ya Dios me está hablando y me dice, diles esto. Porque muchos están perdiendo una tremenda cosecha porque no entienden que lo que Dios te pide no es para dejarte sin nada, sino es para darte muchísimo más que, bueno, Jesús dijo 100 veces más. Entonces, si te pide algo, es porque está dispuesto a darte esa cantidad. Pero si tú no se lo das, bueno, si no lo quieres. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Se acuerdan lo que vimos el viernes? Que todas las cosas que nos suceden, sobre todo hablando en este tiempo de economía, tienen un porqué, de algún lado vino. Entonces Pedro ahí se dio cuenta por medio del Espíritu cuál era la causa de que estaba viviendo esa situación económica tan mala. Le dijo, apártate de mí porque soy pecador. Pero él rápidamente supo cuál era su problema. Es que era pecador. Se enojaba, peleaba. Usted lo conoce a Pedro de haber leído la Biblia, ¿no? Era el primero que se iba a las manos. Le cortó la oreja a uno que vino a detener a Jesús. O sea,
era un hombre pecador. Y entonces le dice: apártate de mí, yo soy pecador. Él sabía cuál era el problema, dónde estaba el agujerito en la goma por el cual se iba el aire. ¿Se acuerdan del ejemplo del viernes? Versículo 9. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo de Jacob y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, no temas. Desde ahora serás pescador de hombres. Le deja la profesión. No le dijo: no, ahora te voy a dedicar a otra cosa. No, le dijo: vas a seguir siendo pescador, tranquilo, pero yo te voy a enseñar cómo pescar y qué pescar. Amén. Es decir, le deja la profesión, pero le cambia el rubro o el rumbo, y le dice que desde ahora será socio de él, porque Jesús vino a salvar a la humanidad. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hizo Jesús? Lo vio a Pedro que estaba con él y dije: lo voy a hacer socio mío. Entonces vino y dice: ¿vos sos pescador? Sí, préstame la barca. Bien, se la prestó. Primera cosa que obedeció. La usó, dijo: bueno, ahora vamos a pescar. Y le quiso enseñar que la obediencia, como vimos, es lo que trae la bendición. Bueno, anduvo flojito ahí Pedro, pero luego le dice: te voy a hacer socio mío, para que veas que yo soy ganador. Vos sos pecador y perdedor, pero yo soy ganador. Te quiero pasar a los ganadores. De ahora en más vas a ser mi socio. ¿En qué? Vas a empezar a pescar hombres. ¿Lo entiende? ¿Cómo funciona la filosofía del Señor? Entonces le dice: ahora vas a ser socio mío, vamos a salir a pescar hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, se fue a su casa. ¿Qué dice ahí? Le siguieron. Y no solo Pedro, sino los demás. Todos los que vivieron semejante cosa dijeron: este la tiene reclara. ¿Qué vamos a seguir nosotros pescando si no sacamos nada nunca? Lo seguimos a este. Bueno, hay veces que tengo que darme cuenta de quién es el que me está llamando. Me tengo que dar cuenta de quién es el que me está llamando. Hasta ahora fuiste perdedor. Pásate del lado de los ganadores. Tome asiento. Quiero que le digas a alguien una realidad. Dile a alguien: este relato es tu vida, pero aún no te has dado cuenta. Este relato es tu vida. Subí, bajá. Te va bien, te va mal. Andás frustrado porque no llegaste a lo que tenías ya. Siempre tenés el sueño, pero no llegás. O sea, es tu vida. Es el momento de asociarte. Pero no te asocies con cualquier cosa. Asociate con aquel que es ganador. ¿Cuánto hace que venís tirando la red y a veces hay y otras veces no hay nada? ¿Cuánto hace que vienes remándola para sobrevivir y no hay caso? Necesitas un socio que sea ganador, que sepa dónde tirar la red, cuándo tirarla y sobre todo para sacar qué. ¿Para sacar qué? Pedro decide seguirle porque Jesús era el socio adecuado. Sabía cuándo, sabía dónde, sabía para qué tirar esa red y obtener una pesca cuantiosa. No importa cuál sea tu rubro o cuál sea tu negocio, por dónde andes, hay una cosa clara. ¿Te imaginas que el Señor te diga siempre cuándo, dónde y para qué hacer lo que vayas a hacer?
Impresionante. Te olvidas del problema. ¿Cuál es el problema? Hay recesión, no importa, este se la sabe. No hay pesca, no importa, este sabe dónde tirarla. Y lo tenés siempre al lado. No, lo que pasa es que hay una recesión terrible, no importa. Este la tiene clara. En plena recesión, él te va a decir, ponelo ahí y ahí vas a tener. Así tenemos que vivir los cristianos. Esa tiene que ser siempre nuestra característica. Siempre. Siempre. Y cuando en algún lado no vaya a ver, él te va a decir, no, vamos de acá porque acá no va a pasar más nada. Cuando la tsunamita le dio la casa y todo lo que usted conoce, y la canción decía, hubo un momento que vino el profeta y le dijo, andate de acá, andate a otra ciudad, a otro lugar, porque viene una recesión terrible. Y ella hizo caso y se fue. Entonces, tenemos que entender que Él siempre nos va a estar poniendo en el mejor lugar, en el mejor momento, para la mejor cosecha. En mi negocio siempre funcionó así. Siempre funcionó así. Pero de tantas cosas me salvó, porque en mi inteligencia maravillosa que yo era comerciante, metía la pata por todos lados. Pero Él siempre me salvaba. De las cosas más extrañas, las más extrañas. Negocios que eran para que me estafaran a lo grosso, a todos los que pasaron por ese lugar los estafaron, a mí no me estafaron. Porque Dios me dijo, ahora. Y entonces recuperé todo antes que... O sea, tienes que entender que lo que Dios hace con aquellos que se asocian a Él es cuidar el negocio. ¿Con quién te has asociado? Algunos se asocian al mundo y no se dan cuenta que del mundo vino todo el problema. Otros se asocian a la escasez y viven en la escasez. ¿Quién es tu socio? La escasez, vive al lado mío. Otros al pasado. Es lo que pasa, que yo jamás tuve suerte. Yo soy José Mala Suerte. No se trata de eso, se trata de que te asociaste a eso. Tienes que salir de ahí. Yo creo que necesitas un nuevo socio. Jacob tenía un historial terrible, un historial de fracaso como pocos lo tenían. Desde su nacimiento todo le salió al revés. En el nacimiento él era el que salió primero, pero lo tiraron de adentro y salió de primer hermano. Ya perdió la primogenitura. Quiso comprar la primogenitura, la bendición, y lo estafó el hermano. Arregló con él todo y después se la negó. Engañó a su padre y tuvo que salir huyendo, y ahora encima procuraban matarlo. Se enamoró de Rebeca y su suegro lo engañó y tuvo que pagar 2 veces por la misma mujer. O sea, venía mal, ¿no? Venía como para... No le salía ni una a ese. Ese sí que venía atravesado. Trabajó para su suegro y su suegro lo estafó como 10 veces. Cada vez que le decía la oveja manchada, le ponía al revés. Y todo así, se le cambiaba, 10 veces se le cambió, para tratar de estafarlo. Pero ahora venía un desafío mucho más grande. El desafío era que tenía que regresar a su casa. Y estaba su hermano que lo quería matar. Y todo lo que significaba ir hasta volver a su casa. Pero con mucha sabiduría buscó un socio adecuado. Con mucha sabiduría buscó un socio adecuado. Génesis 28:20 dice: e hizo Jacob voto
E hizo Jacob voto o pacto, como usted le quiera llamar, diciendo: si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será la casa de Dios. Y de todo lo que me diereis, escuche lo que está diciendo, y de todo lo que me diereis. ¿Qué significa todo lo que le dieran? Todo lo que entrara, todo lo que recibiera, todo lo que serán sus ingresos, ¿está bien? De todos mis ingresos, dice, el 10º apartaré para ti. Lo hizo socio al 10%. Jacob hizo socio a Dios al 10% de sus ingresos. Ahora, yo diría que si fuéramos un poco despiertos, tendríamos que, y creo que lo somos, creo que deberíamos calcular como calcula un israelita. Porque Jacob era Israel, ¿verdad? ¿De dónde vienen los judíos? De Jacob, de los israelitas. Deberíamos pensar como piensan ellos. Dado que Jacob es Israel, deberíamos pensar como piensa un israelita. Y un israelita como Jacob pensó así: si todo es mío, pero ese todo es nada, o muy, muy poquito, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve quedarme con todo, ser el dueño del 100% de todo, si en el camino voy a perder todo, o hasta la vida? Así que hizo ese cálculo rápido y dijo: pero si Dios es el dueño de todo, aún del oro y la plata, y se conforma con que solo le dé el 10%, y Él me provee todo, y además me cuida, hago un negocio redondo. Solamente perdí el 10%, pero Él me va a dar todo, me va a cuidar. Entonces hizo un cálculo y dijo: esto es un muy buen negocio. Y se lo ofreció a Dios. Y usted dice: Dios es tonto que agarró viaje. No, es que Dios amaba a Jacob, como te ama a ti. Esta es la promesa que motivó al pueblo. Escúchela. Deuteronomio 8, versículo 7 en adelante. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y en montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos y aceite de miel, tierra en la cual no comerás el pan de escasez, con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Esta era la promesa. Por lo tanto, esto motivó a que ellos dijeran: necesito a este socio, es el único que me puede dar estas cosas, necesito que esté de mi parte, de mi lado. Ahora, sinceramente, Él le dio el 10%. Supóngase que fuera al revés, te pide el 90%. ¿Te convendría? Haga el cálculo a ver si piensa como un judío. Supóngase que Dios le dice: no, quédate vos con el 10% y dame el 90% a mí. ¿Agarraría viaje usted? No lo veo muy convencido, ¿eh? Le cuesta, ¿eh? Cuesta entenderlo. Supóngase que yo pongo ahora acá, ahí está el alfolí que está vacío ahora, ¿no? Está vacío. Yo digo: te doy el 100% de lo que hay en el alfolí.
Te doy el 100% de lo que hay en el alfolí. O te doy el 10% del tesoro de Dios. ¿Qué sabe cuánto hay en el alfolí? Está vacío. ¿Para qué te sirve el 100%? El problema es que no somos capaces de calcular como calcula un judío. Después voy a volver sobre este tema porque me gusta. Pero ellos tenían claro que el que proveía y podía dar todo eso era Dios. Así que cuando necesitaban algo, sabían a quién tenían que recurrir, a quién asociarse. Pero claro, como vimos el otro día, hace una advertencia. Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas, te sacies, edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. A mí me llama la atención, como les dije el otro día, que entiendo que las ovejas y las vacas se multipliquen porque es natural. Pero ¿cómo hace el oro y la plata para multiplicarse? ¿Que hay un oro macho y un oro hembra? No, es oro y punto. Allí es donde aparece el socio. Allí es donde el socio entra en juego. Porque vos podés hacer cosas que naturalmente van a multiplicarse. Pero el oro y la plata no podés hacer nada para que se multipliquen. Ahí es donde aparece y empieza a entrar en juego el socio. El socio es el único que puede multiplicar el oro y la plata. Abraham lo hizo su socio, le dio el 10%. Jacob, ya lo vimos, lo hizo su socio, le dio el 10%. El pueblo de Israel lo hizo su socio, todos diezmaban. Jesús dijo que estaba bien diezmar y la menta y el heno y todo, pero también había que hacer lo otro, o sea que el pueblo lo hacía. Los judíos lo hicieron y lo siguen haciendo su socio. Ahora mi pregunta es, ¿usted conoce a alguno de estos que sean o hayan sido pobres? Ni Abraham, ni Jacob, ni el pueblo de Israel, ni los judíos. Yo no conozco ninguno pobre. Abraham fue muy rico. Jacob, muy rico. El pueblo de Israel enriqueció en todo, hasta una tierra que fluye leche y miel recibió. Los judíos, no conozco ni uno pobre. No sé si usted conoce alguno. ¿No será que no estamos eligiendo bien a quién tomamos por socio? ¿No será que ellos están viendo algo que nosotros no vemos y no lo estamos haciendo como necesitamos para que también nosotros podamos ser enriquecidos en todo? ¿No será que nos volvimos avaros? Y la Biblia dice que los avaros no heredan el reino. Yo creo que cuando no vemos esto, más que avaros nos volvemos necios, porque creemos que tendremos más quedándonos con ese 10% de nada o de muy poco, en lugar de compartir ese 10% de muchas riquezas. No lo vemos. Y como le dije, aunque fuese al revés, sigue siendo mucho más negocio el 10% de una riqueza que el 100% de nada. Prefiero ser el socio minoritario del reino lleno de oro y plata que el dueño de la nada. Cuando lo vemos desde otra perspectiva,
notaremos que Dios nos hace un favor a nosotros y no nosotros a Él. Nosotros no le hacemos un favor a Dios. Dios nos hace un favor a nosotros. Otros, cuando llegan a tener, deciden traicionar a Dios y robarle a Dios. Usted no sabe la tristeza que me viene a mí en el corazón cuando veo a alguien que Dios lo prosperó, lo sacó del pozo más profundo que podía estar, y cuando llegó a ese lugar de estar bien, ahora se olvida y empieza a robarle a Dios, porque sé lo que viene después. En poco tiempo solo les quedará otra vez el 100% de nada. ¿Van a tener 100%? Sí, pero de nada. Las redes vacías y rotas, los días tristes y frustrados, la amargura de saber que pudieron vivir como reyes y están viviendo como esclavos. Hoy vine con un propósito, hermanos: sacarte de tu insensatez, si es que la tenés, y que puedas tomar lo que Dios te ofrece como salida a tu escasez. Una vez me enseñaron, y lo aprendí, y vaya si lo aprendí bien, que 90% bendecido es mucho más que 100% sin bendecir. Malaquías 3:10, en esta versión dice: traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Inténtenlo, pónganme a prueba. No sé ustedes, pero a mí me resulta muy emocionante poner a prueba a Dios. Cada vez que Dios me dice poner a prueba, a mí me resulta muy, pero muy emocionante. Hace 40 años que lo comencé a hacer y jamás me ha fallado. Jamás me ha fallado. ¿Qué tal si lo intentas? ¿Qué tal si le crees a Dios y no al diablo? ¿Qué tal si hoy decides ponerte a cuenta con Dios y tu realidad de pronto cambia y te lleva a la sorpresa? Jesús le mostró de qué se trataba, y yo imagino a Pedro, cuando vio todo eso, que le habrá dicho todo: ven, por eso estoy con él. Pedro había vuelto a pescar, Juan 21, y todos lo siguieron, y estaban en la barca, el sol ya había salido, y miraban las redes y estaban vacías. Y de pronto aparece Jesús en la playa y encima le dice: ¿tienen algo para comer? Yo me imagino que Pedro le dice: encima me carga. Y no sacamos nada. Y entonces le dice: ¿tienen la red a la derecha? Y dice que no podían sacar la red de la cantidad de peces y tan grandes que eran. Y yo me imagino que ahí nomás Pedro se dio vuelta y le dijo: ven, por eso yo sigo a Jesús, por eso yo estoy con Jesús. Un niño judío, que casualmente era judío, hasta los niños son más inteligentes que nosotros, muy inteligente, se asoció con Jesús. Cada día salía a conseguir comida para su familia numerosa, hasta que un día tuvo la oportunidad de su vida y no la dejó pasar: asociarse con Jesús. Juan 6:1 dice: después Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea, conocido también como el mar de Tiberias. Una gran multitud siempre lo seguía a todas partes porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Entonces Jesús subió a una colina y se sentó allí rodeado de sus discípulos. Ya casi era el tiempo de la celebración de la Pascua judía. Enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe le preguntó:
¿Dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Lo estaba poniendo a prueba. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Lo estaba poniendo a prueba. Porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Felipe le contestó: aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro. Aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero de qué sirve ante esta enorme multitud? ¿Qué tenía? ¿Era mucho eso? No. Pero era todo lo que tenía. Era todo lo que tenía. Jesús dijo: díganle a todos que se sienten. Y le pidió los peces y los panes al rechito. Le dijo: a ver, suponete que llamaba, tiene un nombre judío, a ver. Ismael, ahí está Ismael. ¿Dónde está Ismael? ¿Se durmió? ¿O adelante? ¿Está adelante? Bueno, lástima, lo iba a usar ya. Tenía que estar acá, para así lo usaba. Bueno, y ahí estaba Ismael. Ismael tenía nada más que una canastita. Y Jesús dijo: dame la canastita. Y Ismael no le dijo: no, es mía. Ismael se la dio. ¿Por qué se la dio? Porque era un niño y había visto lo que Jesús era capaz de hacer. Y se la dio. Y Jesús la tomó. Le dijo a sus discípulos que hicieran que todos se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba, en las laderas. Dice que solo contando a los hombres sumaban alrededor de 5.000, más las mujeres. Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados. Y todos comieron cuanto quisieron. Y una vez que quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos: ahora junten lo que sobró para que no se desperdicie nada. Entonces ellos juntaron las sobras y llenaron 12 canastos con los restos de la multitud que había dejado después de comer los 5 panes de cebada. Ese niño cada mañana salía a tratar de buscar y conseguir comida para sus hermanos y padres. Pero vio a Jesús y escuchó lo que sucedía. Y pensó como piensa un judío, dice, pensó: con lo que tengo vamos a comer mal un día. Mi familia va a comer mal un día. Pero si me asocio al Maestro, comeremos muy bien mucho tiempo. Y simplemente le dio su canastita de panes y peces a Jesús. Y como pueden ver, Jesús luego le juntó 12 cestas, las cuales los mismos discípulos tuvieron que llevar hasta la casa de ese chico. Esto es ser un buen administrador. La palabra de Dios nos llama a ser buenos administradores, ¿verdad? Bueno, esto es ser un buen administrador. El Señor nos da una moneda y le devolvemos 5. Primera de Pedro 4:10 dice: cada uno, según el don que ha recibido, el regalo de Dios, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Saber multiplicar lo que se nos dio para que otros sean también bendecidos es ser buen administrador. Bendecidos para bendecir. Diga conmigo: bendecidos para bendecir.
Claro que todos ellos confiaban y confiaron sin ver y luego corroboraron que era sabio hacerlo. Pero nosotros hemos visto y oído cómo Jesús venció aún a la muerte. ¿Cómo no vamos a confiar en Él? Pero hubo uno que decidió robarle a Dios. Había uno que decidió robarle a Jesús. Juan 12:5 dice, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Parecía bueno lo que decía, ¿no? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa de dinero, como si agarrara el alfolí, la bolsa de dinero que llevaban Jesús y todos sus discípulos, teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Es decir, la gente sembraba, ofrendaba para Jesús y él le robaba a Jesús. Eso es lo que dice acá. Este era Judas. Judas le robaba a Jesús y todos sabemos cómo terminó Judas, ¿verdad? Mateo 27:5 dice, arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Yo no sé cuántos quieren terminar ahorcados hoy acá, pero no veo que haya ganado mucho, ¿verdad? Robándole a Jesús. ¿Por qué? Porque la propuesta no es tibia. La propuesta de Dios siempre es frío o caliente. Bueno, le doy lo que se me ocurra. No, hermano. O le das lo que corresponde o no le des nada. O no le des nada. Jesús dijo claramente en Apocalipsis, porque no eres ni frío ni caliente, es que te vomito. Ojalá hubiese sido frío o caliente. Cuando usted tiene calor, ¿qué toma? ¿Qué toma? Dígame a alguien qué toma. Mínimamente agua fría, ¿no? ¿Y si tiene frío? Algo caliente. ¿Cuándo toma algo tibio? Nunca. Nunca. Y si usted lo hace, ¿por qué quiere que Dios lo haga? Si usted no lo hace, digo, de tomar tibio, ¿por qué pretende que Dios tome lo suyo que es tibio? Dios espera que usted sea frío o caliente con Él, pero no que sea tibio. Un mes diezmo, al otro mes no diezmo. Lo que pasa es que no me alcanzaba, entonces agarré el diezmo. Tené cuidado, no sé dónde está ese que hace esas cosas, pero si lo tenés al lado, salí al lado, porque por ahí no le alcanza y te manotea el bolsillo tuyo. Y si no le alcanza, va a manotear. Si manotea la plata de Dios, puede manotear el tuyo. ¿O no? ¿Cuál sería la diferencia? Yo supongo que a este Judas también tenía un problema financiero y entonces le robaba a Jesús. Entonces, tenía al lado, bueno, ella no tenía problema financiero porque tiene los padres, pero si la tenía al lado, por si acaso saliste, no hace que diga, no, te robé, pero ¿sabes qué pasa? Que no me alcanzaba, así que te tuve que robar a vos. ¿Usted cree que eso justifica? ¿Y por qué lo hace con Dios y pretende que Dios lo justifique? Si no te alcanza, lo primero que tenés que hacer es darle a Dios lo que es de Dios, para que luego te alcance, porque Él va a multiplicar. Ahora, si porque no te alcanza le robas a Dios, ¿cómo va a aprender después de decir, Señor, dame? ¿Qué te voy a dar si me estás robando? Torrante, salí de acá. Y para cerrar quiero ir a Juan 21, que le estuve hablando hoy. Vamos a leerlo. Jesús aparece en la playa y les muestra una vez más por qué le conviene asociarse a Jesús. Dice Juan 21:3, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. No pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa.
Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Me gusta porque no le cayó muy bien eso de que preguntara, ¿no? Porque ni siquiera, no, ¿sabes qué pasa? No, le dijeron: no. Rotundo, no. Ni una palabra dijeron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no le podían sacar por la gran cantidad de peces. Jesús ahora resucitado, ya no hay dudas. Él era el vencedor. Había vencido hasta la muerte. Usted quiere asociarse a un ganador, ahí tiene uno. El ganador. Y Pedro, una vez más, decide asociarse al ganador. Versículo 21-15. Y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? ¿Me amas más que a estos? Era una cuestión de decisión. Pedro, yo te llamé y te dije que seas socio mío porque íbamos a tener otro tipo de negocio. ¿Qué haces? ¿Te volviste al mismo negocio de antes? Y para peor, te fue igual que antes. O sea, ni siquiera es que mejoraste en el negocio. No, te fue igual. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo vas a seguir probando lo que no te conviene en lugar de venir conmigo? ¿Me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: entonces, dedícate a apacentar mis corderos. Y dicho esto, versículo 19, le añadió: sígueme, sígueme. Podemos caminar solos y en forma independiente o asociados al ganador, y el único que puede multiplicar todo, aún el oro y la plata. Amén. Usted decide. Usted puede caminar solo. Si yo me la arreglo solo, necesito de él. Bien, me parece bárbaro. Espero que te vaya muy bien. Pero si no es así, lo mejor que puedes hacer es asociarte a él. Cada uno sabrá qué le conviene. Pero mi casa y yo hemos decidido, hace ya mucho tiempo, caminar asociados a él. Y déjeme decirle algo. Hace mucho tiempo que no estoy preocupado si llego o no llego a fin de mes, si puedo pagar o no puedo pagar los impuestos, las facturas, de lo que sea. Ya no me preocupo. Sé que en el momento que tenga que pagar, ahí va a estar el dinero. ¿Cómo va a ser Dios? No tengo la menor idea. Siempre hace algo distinto. Cada vez que pienso cómo va a ser, siempre hace algo distinto. Se necesita fe para hacerlo. ¿Por qué? Porque la razón no alcanza. La razón no alcanza. Se necesita fe. Mi pregunta es: ¿hay alguien que tenga fe aquí? Amén. Si tienes algo que arreglar con Dios, ven y ponte a cuenta con Él. No sigas dando vueltas, ponte a cuenta con Él. No sigas robándole a Dios como lo hizo Judas. No se termina bien. No se termina bien en ese tipo de engaño. Vivir en una seguridad financiera permanente requiere decisiones sabias, inteligentes, y hacer buenos negocios, es decir, saber ser un buen administrador. Un buen administrador. Todas las pequeñas empresas que llegaron a ser grandes y exitosas, en algún momento buscaron un socio que les diera ese impulso para alcanzar la cima que necesitaban alcanzar. Todas. Hablé con todas las empresas ahora que son grandes, empezando por Windows. Lo primero que hicieron fue buscar un socio. Recuerdo siempre la anécdota de Bill Gates, que fue a venderle su sistema operativo a IBM. Necesitaba uno ganador, y IBM era el ganador en ese aspecto. Así que se fue y se presentó en IBM. Y así cada uno. Todos necesitan de ese socio. Hoy el Señor te ofrece ser ese que quiere invertir en ti, porque ha visto que eres un prometedor ganador y solo te pide el 10%.
Hermanos, se trata de sabiduría versus avaricia. ¿De qué lado te ubicarías tú? ¿De qué lado te ubicarías? La palabra sigue diciendo: traigan y pónganme a prueba. ¿Saben? El milagro económico sobrenatural se trata del poder creativo de Dios. El poder creativo de Dios. ¿Saben que Dios tiene poder creativo? Es el único que puede crear. Los hombres no podemos crear, solo inventamos cosas, asociamos cosas, descubrimos cosas, pero no podemos crear. Y ese poder creativo es la combinación de lo que tú haces con el poder de Dios sobre lo que tú haces. Jesús no necesitaba los peces y los panes. Es creador. Sin embargo, ese poder creativo viene a partir de los peces y los panes. Él necesita que nosotros le traigamos lo que sea que tengamos. El profeta le dijo a la viuda: ¿qué tienes en tu casa? Un poquito así de aceite. Bien, bien, con eso vamos a ir. Con eso vamos. Entonces, lo que él necesita es: ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Dame lo que tienes y yo voy a poner mi poder creativo sobre eso. Por ejemplo, en la siembra se combina tierra, agua y una semilla, ¿verdad? Y el resultado, frutos. Fruto. Los dos primeros son creación. El agua y la tierra es la creación de Dios. Lo tercero es por voluntad nuestra, es decir, sembrar. Nosotros decidimos poner la semilla. Sembramos. ¿Me va siguiendo? Ahora, lo cuarto que aparece ahí, es el poder de Dios. Es el poder de Dios que se manifiesta, porque es un milagro que aparezca el fruto y encima aparezca multiplicado. ¿Cómo puede ser que mezclo agua, tierra y una semilla y terminamos comiendo manzana o peras? Es una cosa de loco. Es de loco. Agarro un poco de tierra, aparo un poco de agua, pongo una semilla y al tiempo estoy comiendo manzana. ¿De dónde sale eso? ¿Alguno puede hacerlo? Ese es el poder creativo de Dios. Pero la semilla la tenés que poner vos. El poder creativo hace que esa semilla se transforme en frutos y abundantes. Ahí está la gracia. Al sembrar la semilla, desatamos el poder creativo de Dios. Cuando sembramos la semilla, desatamos el poder creativo de Dios. Si usted mezcla agua y tierra, ¿qué tiene? Barro. Y más de ahí no pasa. Pero si le agregamos una semilla, entonces viene el poder creativo de Dios. Amados, tenemos un desafío y una decisión que tomar. ¿Cuántos quieren tomar el desafío? ¿Y la decisión? Más o menos. Bueno, está bien. Desafío es creerle a Dios para prosperar. Es creerle a Dios para prosperar. Y la decisión es seguirle o seguir su consejo. Lo que Él nos pide. Ahí está nuestra decisión. El joven rico le dijo a Jesús: ¿qué tengo que hacer? Y Jesús le dijo lo que tenía que hacer. Y dijo: ya lo hice. Bueno, te falta una cosa todavía. Anda a vender todo lo que tenga, dáselo a los pobres y seguime. Y ahí se le pudrió todo. Ahí se le pudrió todo. ¿Qué hubiese pasado con ese joven rico si hubiese hecho caso a Jesús? ¿Se imagina? ¿Se imagina?
pero se fue al infierno. Probable es que pueda o no pueda pasar, pero comprobable es algo que va a pasar. Así que la palabra de Dios nos llama a probarle y comprobar su buena voluntad, agradable y perfecta. Hermanos, tenemos por delante lo que estamos buscando, como ese joven rico. Él buscaba la salvación, quizás usted está buscando la salvación de su economía. El punto es que Jesús aconseja y dice, el paso siguiente está en nosotros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? En mi casa, el primer día de cada mes, pagamos nuestros diezmos. Pase lo que pase después. Nunca me fijo si tengo para pagar el resto de las cosas, alquileres, impuestos, de todo. No. Primero pago mi diezmo. Y el primero de cada mes. De hecho, ya hice el número, mañana voy a estar pagando mi diezmo. Y mi diezmo es todo lo que me ingresó. Todo lo que ingresó. No es una parte, es todo. De eso saco el 10% y lo pago. Y vivo absolutamente tranquilo, confiado, sin preocupaciones si llego o no llego. Aunque aparezcan cosas raras, porque aparecen todos los meses. Esto no lo tenía calculado, aquello no sabía. Pero siempre, también Dios provee de forma milagrosa. Y puedo pagar todo también. Es decir, no hay nada por lo cual uno tiene que preocuparse. Si usted quiere vivir esa vida, mi consejo, que es el consejo de Dios, asóciese hágalo socio a Dios. Hágalo socio a Dios. Y después me cuenta. Amén. Amén.